Bienvenidos a otro estudio de la Sociedad Espiritista Alicantina. También lo podéis estar escuchando a través de Hablando de Espiritismo en Spotify o YouTube. Hoy abrimos un nuevo capítulo y nos adentramos en el capítulo 14 acerca de los mediums. Y aquí vemos que va a hablar de muchos tipos de mediums, ¿no? De los mediums de efectos físicos, personas eléctricas, sensitivos o impresionables, auditivos, parlantes, videntes, etc. Entonces hoy nos va a dar unas primeras pinceladas. Ya veníamos viendo sobre todo los de los efectos físicos y cosas más, pero aquí ya empieza a hablar de otras tipologías. Entonces esto nos hace preguntarnos, a ver, entonces yo como persona encarnada, como una persona en esta tierra, todas las personas, ¿no? Somos mediums. Y aquí vamos a ver que empieza en el punto 159 diciendo que toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Fijaos, que sintamos, da igual el rango de intensidad, pero con que percibamos un poquito esa influencia ya nos está diciendo que sí que somos mediums y que esa facultad es inherente al hombre. O sea, es una facultad como la de respirar, la de ver, la de oír, la de tocar o la de hablar. De modo que no constituye un privilegio exclusivo y son pocos los que lo poseen, algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que sí, que todas las personas, poco más o menos, son mediums. Entonces, en este punto, vamos a poner. Entonces, ¿soy medium? Podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? Pero a ver, respecto a este punto, vamos a entender una cosa. El punto 159. Kardec hace una revelación verdaderamente sorprendente. Nos presenta un potencial inherente al alma humana, la mediumnidad, y nos enseña que pertenece en mayor o menor grado a todos los seres humanos. Y este aspecto de la naturaleza humana hasta entonces no había sido explicado de forma tan clara. Estamos hablando de que habían pequeños conocimientos esparcidos. Una religión como el hinduismo tenía conocimientos sobre los centros de energía, otros sobre no sé cuántos. Pero también estaba muy entremezclado entre la superchería, ¿cómo se dicen? Los rituales, las cosas de superstición, ¿no? Y que todo eso se entremezclaba con partes de verdad. Y lo que hizo el espiritismo fue deshojando, ¿no? Como veis, ¿sabéis cuando está el maíz que para ver su fruto tenéis que quitarle las hojas? Pues igual, fue quitando las cosas que no eran para ver realmente lo que sí correspondía a esa ley. Entonces, es una capacidad inherente al espíritu encarnado, o sea que está en un cuerpo físico. Una facultad de percepción relacionada con el mundo invisible. O sea que podemos decir que Kardec nos está revelando ese aspecto profundo de la mente o de la psique humana. Una especie de sentido nuevo, semejante a un sexto sentido que llamamos mediumnidad. Es decir, la capacidad de percibir de alguna manera el mundo espiritual que nos rodea. Todos percibimos de una forma u otra, ¿os acordáis todos esos tipos de mediumnidad que hemos visto? Al menos lo más sencillo lo tenemos todos por igual. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces Kardec nos explica que este sentido puede permanecer inconsciente o puede estar más desarrollado. Y que también nos ayuda a través del libro de los mediums a comprender el mecanismo de esta percepción visual y nos muestra que todavía estamos aprendiendo a día de hoy, 160 años después, cómo funciona y que estamos aprendiendo a vivir con ella, ¿no? Esta facultad mediúmnica no se limita únicamente
a esta producción de fenómenos ostensivos, como hemos ido viendo estas mesas que bailaban, o la escritura, ¿no? No necesariamente esto, sino también esta forma en nuestra vida cotidiana de forma mucho más amplia. Vamos a ver. Entonces, soy medium. Nos podemos decir la pregunta a cada uno a nosotros mismos. ¿Somos mediums? Yo soy medium. Aquí en el libro de si nos vamos al libro de los espíritus, vamos a ver qué nos dice exactamente los propios espíritus, ¿no? Aquí tenemos las respuestas que va enviando Kardec a estos centros espíritas y el resumen de estas, ¿no? Que tienen ese sentido común. Y bueno, y entonces dice que influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. ¿Quiénes? Los espíritus. Sí. Dice que en ese aspecto su influencia es mayor de lo que creemos, pues muy a menudo son ellos quienes nos dirigen. Madre mía, nos están diciendo que los espíritus nos dirigen a nosotros. ¿Es que van llevándonos y nosotros no tenemos acaso libre albedrío? ¿Vamos haciendo lo que ellos nos digan? Pues no, pero, o sea, esto no es así, ¿no? Pero sí, la respuesta es sí, todos somos mediums. Justo lo han puesto. Pero en el libro de los espíritus vamos a seguir ahondando y dice que además de nuestros propios pensamientos tenemos otros que nos son sugeridos. O sea, que Kardec dice, si realmente hay algo que nos está siendo sugerido, para constatar que la respuesta es esa, ¿no? Que no está hablando no está dejando cosas al aire. Entonces dice que vuestra alma es un espíritu que piensa, ¿no? Sabemos que somos una inteligencia. Y no ignoráis que muchos pensamientos se os ocurren a la vez sobre un mismo asunto y que a menudo son muy contradictorios. Sabemos que el ser humano somos muy contradictorios entre sí. Podemos tener varias opiniones y formas de pensar acerca de una misma cosa. Pues muy bien, los hay siempre, vuestros y nuestros. ¿Cómo? Esto os genera incertidumbre porque tenéis en vosotros dos ideas que se combaten mutuamente. ¿Vale? Entonces vamos a pensar que nuestro espíritu, el alma, que aquí dice, el alma, que es el espíritu encarnado que está en esta tierra, en este cuerpo físico, tiene tanto los pensamientos de unos y de otros, está recibiendo ambas formas. Y volvemos a lo mismo, entonces tendríamos libre albedrío. Bueno, aquí Kardec dice, bueno, pero a ver, ¿cómo vamos a poder nosotros distinguir los que son de los demás de los nuestros? Nos va a decir que realmente no nos importa esto tanto, pero ahora vamos a entender. Dice, cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que nos habla. Vuestros propios pensamientos son, por lo general, los que se os ocurren primero. Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros y con frecuencia es útil no saberlo. Uy, ¿por qué? Aquí ya empezamos a ver por qué se permiten todas estas influencias. Dice, pues de este modo el hombre obra con mayor libertad. Si se decide por el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. Vamos a entender esto. Si yo tuviese mi pensamiento y solo mi pensamiento y no estuviese influenciado por otras cosas, yo haría lo que sé hacer y no avanzaría, seguiría solo hacia eso, ¿no? Lo que pasa es que estamos rodeados a nivel psicológico, espiritual, de un montón de otras influencias, positivas y negativas. Y al no saber distinguir cuáles son unos y cuáles son otros, nosotros vamos a tomar una dirección según lo que nosotros somos y pensamos, pero con un rango mucho más amplio. Entonces nos da mucho mayor libre albedrío tener toda esta capacidad y nos pone a prueba para poder desarrollarnos en esta existencia en la que estamos. En la 464 del libro de los espíritus, no el de los mediums, el de los espíritus, que es su primer libro publicado, dice, ¿cómo podemos distinguir si un pensamiento se nos ha sido sugerido procede de un espíritu bueno o de uno malo? Dice, pues estudiadlo. Esto es lo que nos dice Kardec a nosotros como espiritistas. Estudiadlo. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien. A vosotros os cabe distinguir.
O sea, los espíritus no nos van a decir, tienes que hacer esto y esto es lo correcto, tienes que hablarle a esta persona, tienes que hacer no sé qué. No van a dirigir nuestra vida. Nuestra cabeza va a estar, por lo general, repleta de muchos pensamientos para que nosotros aprendamos a discernir y aprender. Pone esto que le ha hecho presentaciones de Cristina, ha puesto el guiño, ¿no? Esto es para nosotros. Bueno, entonces, antes de seguir con esto, a ver. Vale, entonces, sin embargo, en la práctica, esa calificación, volvemos a los mediums, ¿no? Solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúmnica está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable, es decir, que es una mediumnidad ostensiva, que no es... Todos somos mediums, pero para Kardec, cuando estamos hablando del libro de los mediums y de mediumnidad, él estudia los mediums ostensivos, a estos que tienen estas características predominantes. Esa intensidad es indudable, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. Hay que señalar además que esa facultad no se revela en todos de la misma manera. Bueno, entonces, podríamos notar que esa facultad mediúmnica no se limita únicamente a la producción de fenómenos ostensivos, como estamos viendo, que es lo que ve Kardec, sino que también nos amplía esa visión también de mediumnidad. Todos tenemos cierto rango de mediumnidad que está presente en nuestra vida cotidiana de otras formas mucho más amplias. Por ejemplo, cuando dormimos, durante el sueño el espíritu se emancipa parcialmente del cuerpo, no totalmente, si no falleceríamos, esto sí, y entra en contacto con otros espíritus ejerciendo ya la mediumnidad. O sea que ya a través del sueño estamos teniendo un proceso mediúmnico, porque tenemos ese intercambio con otros espíritus parcialmente. También puede manifestarse a través de la intuición, todos tenemos intuición, todos ciertos presentimientos o percepciones físicas, una inspiración repentina o incluso de la capacidad para captar, ¿no? Uno cuando llega a un área, un aula y dice, uy, siento esta energía que está así un poco densa, o no, eso también pertenece a esta cualidad, ¿no? de mediumnidad. Y cuando captamos también esas emisiones fluídicas de los encarnados en contacto con nosotros, es decir, de los fluidos, del fluido animal, del que emite nuestro propio cuerpo, ¿no? Que es un fluido también quinta esenciado, más sutil, y todo eso también está en contacto, ¿no? Nos ponemos en contacto unos con otros, lo que podríamos llamar también el ectoplasma. Entonces, bueno, se trata de una percepción continua, muchas veces inconsciente, de una facultad extremadamente compleja. O sea, no necesariamente eso, no es consciente necesariamente. Respecto a la gradación de la facultad mediúmnica, Kardec explica que la mediumnidad presenta múltiples grados y varía enormemente de una persona a otra. Algunas personas la manifiestan de forma más evidente, otras de una forma más discreta, y precisamente por esa gran variedad muchos creen no poseer mediumnidad en absoluto, porque asocian la figura del medium únicamente a quien produce fenómenos visibles u ostensivos. Sin embargo, Kardec aclara que la mediumnidad pertenece a todos los espíritus encarnados, aunque se manifieste de formas y grados diferentes. Él estudió más detenidamente los medios ostensivos porque era necesario para el análisis del fenómeno y para la investigación metódica de la nueva ciencia espírita. Pues todo esto nos sirve para poder desarrollar el espiritismo, no nos serviría apenas apreciaciones menos evidentes, ¿no? Sino necesitamos casos que sean indudables y que podamos estudiar en profundidad. Es decir, utilizó una muestra más específica para comprender mejor el funcionamiento de la facultad mediúmnica general. Por eso podemos hablar
del medium en sentido amplio, ¿no? El lato sensu, que se refiere a toda la persona que posee en algún grado esa sensibilidad mediúmnica, mientras que en un sentido estricto, el stricto sensu, está designado a las personas que presentan una mediumnidad más evidente y productora de fenómenos. Y bueno, vamos a ver. Aquí. Sin embargo, en la práctica sí, esto lo hemos leído, ¿no? En quienes la facultad mediúmnica está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes cuya intensidad es indudable. O sea, sí, esto lo hemos visto. Entonces, por lo general, cada medium tiene una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos. Existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones. Los principales son mediums de efectos físicos, que ya hemos visto en estudios anteriores, mediums sensitivos o impresionables, mediums auditivos, parlantes, videntes, sonámbulos, curativos, neumatógrafos, escribientes o psicógrafos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, antes de meternos en los tipos en los diferentes tipos de mediumnidad que hay, vamos a ver un mensaje de la siembra de los mediums, psicografiado, es la psicografía que ya la hemos visto, por Chico Xavier, que la psicografía es la escritura a través de el instrumento del ser humano, que sería el brazo, entonces del cual se hace uso el medium para escribir estos mensajes. Este mensaje es del espíritu Emmanuel, libro Siembra de los Mediums. Se llama Facultades Mediúmnicas. Esto pertenece a la reunión pública del 1/7 del 60, del 1960. Y dice: hay diversidad de dones espirituales, pero la espiritualidad es la misma. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor el que los administra. Hay diversidad en las operaciones a favor del bien. Sin embargo, es la misma ley de Dios la que obra todo en todos. La manifestación espiritual, no obstante, se distribuye a cada uno para lo que fuera útil. O sea, se nos dan las cosas para que sean útiles en nuestro adelantamiento personal. Entonces, el recibir cierto tipo o no, o mayor o menor grado de mediumnidad, nos ayuda a nosotros o nos pone en una situación de poder ayudarnos a mejorar y aprender. Así sucede que a uno, por el Espíritu, le es dada la palabra de la sabiduría divina, y a otro, por el mismo Espíritu, la palabra de la ciencia humana. A otro se le confía el servicio de la fe y a otro el don de curar. A otro se le concede la producción de fenómenos, a otro la profecía, a otro la facultad de percibir a los espíritus, a otro la variedad de las lenguas y a otro además la interpretación de esas mismas lenguas. No obstante, el mismo poder espiritual realiza todas esas cosas. El mismo poder espiritual y reparte sus recursos particularmente a cada uno según considere necesario. Quien quiera que realice un análisis superficial del texto que antecede, seguramente habrá de suponer que proviene de un moderno autor espírita que define el problema de la mediumnidad. No obstante, las manifestaciones transcriptas salieron del puño del apóstol Pablo hace 19 siglos y constan con el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios. Como es fácil de ver, la concordancia entre el espiritismo y el cristianismo se destaca perfectamente en cada estudio correcto que se efectúe, incluyéndose en el mensaje de Allan Kardec, la clave de las elucidaciones más amplias de las enseñanzas de Jesús y sus continuadores. Cada medium es puesto en acción en la obra del bien de conformidad con las posibilidades que dispone. Ese orienta, otro esclarece, ese habla, otro escribe, otro ora, otro alivia.
Y orar, además podemos orar todos, ¿no? Por consiguiente, en mediumnidad no te entregues a la intención de admirar o provocar admiración. Busquemos por encima de todo, en bien de nosotros mismos, el privilegio de aprender y el lugar para servir. O sea, fijaos qué reflexión más interesante, ¿no? Con esto vamos a ver, no vamos a continuar más, vamos ya a cerrar aquí el capítulo. Sí vamos a tener en cuenta, resumiendo un poco de lo que hemos visto, pues algunas cosas, ¿no? O sea, hemos visto que todos somos mediums, que sí que hay una diferenciación entre mediumnidad ostensiva y esta mediumnidad general, que los espíritus nos pueden influir y que esas influencias, inspiraciones o intercambios mentales ocurren con otras inteligencias visibles, como pueden ser los que estamos aquí encarnados, como invisibles. Y que podríamos decir que no estamos totalmente solos. Además, este fenómeno nos permite esa libertad del libre albedrío y poder aprender y obrar con una total capacidad de posibilidades, ¿no? De elección para tomar responsabilidad sobre nuestras elecciones. ¿Por qué los espíritus pueden influirnos? Porque todos poseemos esa facultad mediúmnica. Nadie está exento. Sin esa capacidad de intercambio no existiría la posibilidad de la influencia espiritual ni para el bien ni para el mal. Sin embargo, es importante recordar una distinción doctrinaria, que los buenos espíritus no nos dominan ni nos conducen de forma impositiva. Nos inspiran, orientan y sugieren caminos, nos dan consejos, ¿no? Respetando siempre nuestro libre albedrío. Fijaos que, por otro lado, los espíritus de otro rango, la escala espírita, ¿no? De estos imperfectos, no van a hacer esto, sí que van a querer imponerse. Desde este punto, o puede ser que quieran, ¿no? Entonces, veíamos que no necesariamente discernimos o diferenciamos entre nuestros pensamientos y los de los otros espíritus que nos son influidos. Y es que quizá desde el punto de vista evolutivo no estamos preparados para percibir con claridad todo ese intercambio, pues aún estamos como humanidad atravesando una etapa de gran inmadurez espiritual. Algunos aún niegan la evidencia de la vida después de la muerte, rechazan la existencia del espíritu y ridiculizan los fenómenos mediúmnicos o incluso niegan la existencia de Dios. Dios como esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, no como ese Dios sentado en el trono, ¿no? Entonces, sino como algo que nos ha creado más allá de nosotros. Por ello necesitamos aprender gradualmente a desarrollar discernimiento, responsabilidad y capacidad de elección. Entrenar ese acto de elegir. Y luego, por otro lado, emocionalmente no estamos preparados para comprender que convivimos también con espíritus sufrientes, muchas veces atraídos por nuestras propias afinidades mentales y morales. O sea que todavía estamos aprendiendo a convivir con el mundo invisible. Podríamos decir que estamos apenas entrando en una nueva etapa de comprensión de esta era del espíritu, ¿no? La era del espíritu. Estábamos humanizándonos y ahora espiritualizándonos, en la que comenzamos lentamente a educar nuestra sensibilidad mediúmnica y a aprender a convivir conscientemente con ella. Hemos visto también que hay muchos tipos de mediumnidad, sobre todo respecto a la ostensiva, y veremos más adelante. Nos ha explicado también el Espíritu Emmanuel cómo podemos aprovechar o sea que cada uno se nos da lo que necesitamos, que todos tenemos herramientas para utilizarlo, ya sea la intuición, la oración y los buenos pensamientos y ese trabajo, o si tenemos una mediunidad más clara, ponerla al servicio de los demás con discernimiento y con estudio también
si estamos en el espiritismo de esta doctrina. Y bueno, pues una observación final, que la mediumnidad al final trasciende las reuniones mediúmnicas o cualquier tipo de sesión, que no se limita solo al centro espírita ni al trabajo mediúmnico, que la mediumnidad está presente constantemente en nuestra existencia y nos acompaña en nuestros pensamientos, intuiciones, inspiraciones, relaciones y elecciones. Podríamos decir de una manera sencilla que existe una mediumnidad nuestra de cada día, una facultad viva, permanente y profundamente ligada a nuestra experiencia física y espiritual. Hasta aquí el estudio de hoy. Muchas gracias y abrimos ya espacio para comentarios y reflexiones.